Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Cali y Divertiarte es mi canal. Hoy haremos una bola navideña en terciopelo rojo y blanco. Es un trabajo muy sencillo, fácil, barato y con un resultado espectacular. Quedaos conmigo que empezamos. Necesitaremos una bola de poliespan, la mía es de 12 centímetros, pero la podéis hacer del tamaño que más os guste. Marcamos los polos de la bola, generalmente traen alguna marca. Medimos el contorno justo por el centro, también suele venir marcado por una línea. Dividimos el contorno en 8 y hacemos una marca en cada parte. Yo uso un bolígrafo borrable, así si acaso la tela transparentase y se viesen las marcas, le doy con un secador de pelo y se borran. Dividimos la bola en gajos uniendo los polos con una línea que pase por cada marca de las que hicimos. Con un cúter bien afilado vamos haciendo un corte por cada línea. Debe tener cierta profundidad pues debemos meter la tela dentro. Sacamos una plantilla de cada gajo, eso es opcional. A mí me gusta porque me parece que desperdicio menos tela y es más fácil de manejar. Saco una plantilla con un papel transparente y la paso a un cartón, que al recortar lo haremos dejando 1 centímetro todo alrededor. Es mejor que nos sobre un poco de tela a que nos quedemos cortos. Si acaso cortamos solo un gajo en la tela y probamos el tamaño, si va bien recortamos el resto. Deben ser 4 gajos rojos y 4 blancos. Para meter la tela por los cortes yo uso una lima de uñas. Podéis usar cualquier objeto que sea delgado en la punta, pero que no pinche ni corte para no estropear la bola ni la tela. Metemos un trocito de tela, recortamos el sobrante y metemos el resto, que no nos queden hilos a la vista, y así con los 8 gajos, intercambiando colores.
Se puede dejar así, pues ya queda bonita, pero a mí me gusta ponerle algo dorado. En este caso una cinta estrecha. Un cordón también queda muy bonito. Para el remate usé un alfiler con cabeza de diamante, una bola dorada y un separador de bisutería. Enganchamos un hilo dorado para colgar la bola y pincharemos en la parte de arriba. Podemos colocar algo bonito también en la parte de abajo. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario diciéndome qué os parece y suscribiros si no lo habéis hecho. Y no olvidéis activar la campanita para que os llegue un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias y nos vemos pronto.